ustedes estuvieron tratando de resolver límites con L'Hopital a partir de algunas indeterminaciones. Vamos a repasar un poco cómo funciona L'Hopital para poder trabajar con otros límites. La regla de L'Hopital me habla de una indeterminación, en principio, de 0 sobre 0. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo dos funciones en el límite de un cociente donde ambas funciones, ¿sí? Dado que x tiende a, x podría tender a más infinito o menos infinito, ¿sí? Estas dos funciones son infinitesimos, es decir, que tienden cada una a 0. Entonces tenemos una indeterminación de tipo 0 sobre 0. El teorema de L'Hopital, como vieron en el teórico, se puede aplicar directamente también a una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Bien? Y la clase pasada ustedes estuvieron trabajando con algunos límites que tenían otro tipo de indeterminaciones, ¿sí? Como por ejemplo, indeterminación de producto, 0 por infinito, indeterminación de resta de infinitos, ¿sí? Y vieron indeterminaciones de potencia también. Las que vieron fueron 1 a la infinito y 0 a la 0. ¿Bien? También existe una indeterminación de potencia cuando nosotros tenemos infinito a la 0. ¿Sí? Cualquiera de estas otras indeterminaciones se pueden transformar en indeterminaciones de cociente. Y entonces ahí vamos a aplicar L'Hopital. Y lo que quería aclarar es que L'Hopital lo puedo aplicar directamente a estas indeterminaciones. Siempre que tenga una indeterminación de estas, ¿sí? Y el límite del cociente de derivadas exista, entonces puedo aplicar L'Hopital. En caso de que tenga otra indeterminación, lo que tengo que hacer es transformar esa indeterminación en una indeterminación de cociente para poder aplicar L'Hopital. ¿Bien? En el ejercicio 9a, ustedes tienen a la función valor absoluto de x. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más de esta función. El ejercicio 9 a ustedes les dice: estudie la derivabilidad de las siguientes funciones. ¿Sí? Y lo que ven ahí en realidad son funciones partidas. Le llamamos funciones partidas a funciones que tienen distintas expresiones en distintas zonas del dominio. ¿Sí? En general están planteadas en todo el dominio. ¿Sí? Quizás en parte del dominio tenga problema de existencia y lo que se hace es definir una expresión distinta para cuando tiene ese problema de existencia. ¿Sí? O simplemente se definen distintas expresiones. Tenemos como en la primera parte el valor absoluto de x. Ustedes saben que el valor absoluto de x por definición es una función partida, porque la podemos escribir como x en caso que x sea mayor o igual que 0, o menos x en caso que x sea menor o estricto que 0. ¿Sí? Esta función ya la trabajaron en el teórico, la trabajaron con continuidad y para ver también la derivabilidad. Así que la vamos a ver un poquito por arriba. Lo que quiero que tengan presente es que la función valor absoluto de x tiene este gráfico. Para x mayor o igual que 0 es la recta identidad, ¿sí? Y para x menor que 0 es menos x, ¿sí? La recta que sería perpendicular a x. Entonces, en un tramo tenemos este gráfico, en otro tramo tenemos este gráfico. Si hacemos el estudio de continuidad, sabemos que la función es continua, ¿sí? Acá lo vemos gráficamente, ¿sí? Pero lo podríamos hacer analíticamente, que es lo primero que hacemos. Chequeamos la continuidad. Vemos que el tramo, todo el trazo del gráfico es continuo, ¿sí? ¿Qué sucede? Esta función no es derivable en 0, ¿sí? En general las funciones partidas, donde presentan más problema, es en el punto donde se parten las expresiones, ¿sí? Acá es justamente el 0. Y si ustedes se fijan, tenemos un pico anguloso. Si viniéramos por este lado, parecería que vamos a tener esta pendiente, y si venimos de este otro lado, parece que va a tener otra pendiente. Entonces, esa inconsistencia nos deja un pico anguloso en el gráfico, que eso da evidencia de que no hay derivabilidad, ¿sí? Hay veces que este pico anguloso no lo vemos, pero analíticamente vemos que la función no es derivable.
Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que una función puede ser continua, pero no derivable. ¿Sí? Y tenemos un teorema que nos dice que si una función es derivable en un punto A, entonces esa función es necesariamente continua en ese punto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la derivabilidad en un punto asegura la continuidad en ese punto. ¿Sí? No se cumple al revés, o sea que si la función es continua, no sé si es derivable, que es lo que pasa acá. ¿Sí? Acá es continua, pero no es derivable. ¿Sí? Entonces, la derivabilidad es una característica más fuerte de una función que la continuidad. ¿Sí? En principio tiene que ser continua. ¿Bien? En general podemos usar este teorema como contrarrecíproco. ¿El contrarrecíproco cómo funciona? Recuerden esto de lógica. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos en un sentido, ¿sí? Lo equivalente en el sentido contrario niega ambas afirmaciones. Entonces, yo puedo decir que f es derivable, entonces es continua, o puedo decir que si f no es continua, entonces f no es derivable. ¿Sí? Como la derivabilidad es una característica más fuerte, necesariamente la función tiene que ser continua antes de ser derivable. Entonces, nosotros ahora cuando estudiamos derivabilidad, lo que vamos a hacer es primero estudiar continuidad y después derivabilidad. ¿Por qué? Porque continuidad implica un estudio más sencillo. ¿Sí? Y si yo ya veo que la función no es continua, puedo descartar la derivabilidad. Entonces, primero estudiamos continuidad y después estudiamos derivabilidad. Así como procedimiento general para este estudio, podemos tomar lo siguiente. En primer lugar, estudiamos continuidad. ¿Sí? Y la continuidad la podemos estudiar. La podemos estudiar en los puntos no problemáticos o los podemos estudiar en puntos problemáticos. ¿Sí? La idea acá es que puntos problemas, ¿sí? Yo les voy a distinguir los puntos no problemáticos de los problemas, ¿sí? En una función partida como los puntos donde en general está asegurada la continuidad y los puntos donde de repente la continuidad puede fallar. ¿Sí? Es esto que les decía. Si nosotros tenemos una expresión de un lado de 0, ¿sí? En esta expresión, considerando solo esta zona, ¿sí? Es como si la función no fuera partida. Acá no estaría el problema. ¿Ven? Y de este lado tampoco estaría el problema. El problema va a estar en torno a 0 y en el estudio de 0, que es donde cambia la expresión. Entonces ahí es donde vemos puntos no problemáticos, ¿sí? Donde en realidad quizás en el entorno tenemos una única expresión, o puntos problema, que es que en el entorno tenemos un cambio de expresión. Entonces, estudiamos primero continuidad. La continuidad, ¿sí? Recuerda que lo estudiamos con el límite de la función con x tendiendo a, y esto nos tiene que dar el valor funcional. ¿Sí? Esto es lo que nos vamos a preguntar cuando estudiamos continuidad. ¿Sí? Igual esto ahora en un ejercicio lo vamos a dar bastante bien. En segundo estudio que hacemos va a ser el de derivabilidad. Si en alguno de los casos anteriores ya sabemos que la función no es continua en una parte del dominio, entonces ya podemos descartar la derivabilidad en esa zona del dominio. ¿Sí? Pero el resto de las zonas las tenemos que estudiar.
Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a estudiar puntos no problemáticos y puntos problemáticos. ¿Sí? Los puntos no problemáticos son los que no cambian la expresión, entonces podemos estudiar la función como si no fuera partida. Acá, por ejemplo, si es derivable la función, si ya sabemos que es derivable, directamente para calcular la derivada usamos las reglas de derivación. Ahora, en los puntos problemas, donde puede cambiar la expresión, ¿sí?, en el entorno, ¿sí?, o no coincide con el centro, en ese caso vamos a plantear el límite. Y en esta definición de derivabilidad, el límite que vamos a estudiar es el cociente incremental. Que si se acuerdan era f de a más h menos f de a sobre h con h tendiendo a 0. Y si esto tiene un resultado, nos da la derivada f'. ¿Bien? Entonces, este sería básicamente el esquema para estudiar derivabilidad. Primero empezamos por continuidad, que es más sencillo, estudiamos solo el límite de la función, y después estudiamos derivabilidad, que es más complejo, y estudiamos el límite de cociente incremental. Ahora es un poco esquemático, pero vamos a verlo en un ejercicio a ver si resulta un poquito más claro. En el 9b tenemos una función partida que tiene la expresión menos x si x es menor estricto que 0. Y tiene la expresión x cuadrado si x es mayor o igual que 0. ¿Bien? Bien, entonces, algo que nos sirve en general cuando tenemos una función partida es plantear un esquema que nos muestre claramente, ¿sí? Planteamos una recta real, todos los reales posibles, ¿sí? Y planteamos ahora dar dónde está cada una de estas expresiones, ¿sí? Fíjense que la función está definida para todos los reales, porque está definida para los reales negativos y definida para los reales positivos o 0. ¿Sí? Solo que tiene distintas expresiones, pero el dominio es todos los reales. ¿Bien? Entonces, marcamos el 0, que es donde va a cambiar la expresión, y de 0, sin incluirlo, hacia atrás, hacia los reales negativos, ¿sí?, la expresión que vamos a tener acá es menos x. ¿Bien? Y de 0, incluyéndolo en adelante, hacia los reales positivos, vamos a tener la expresión x cuadrada. ¿Bien? Entonces, con este esquema logramos visualizar un poco más lo que está pasando. ¿Sí? Vamos a ver ahora esto de los puntos problema o no problema. ¿Sí? Fíjense, si yo estoy con x negativo, estoy en un x por acá, ¿sí?, voy a estudiar este punto A de acá, ¿sí?, en el entorno, fíjense, no me entero que la expresión cambie. ¿Sí? Estoy trabajando siempre en el entorno con puntos que tienen esa expresión y el centro también tiene esa expresión. Si yo planteo un punto para los reales positivos, ¿sí?, vamos a poner acá que A es menor que 0 o que A es mayor que 0, ¿sí?, entonces acá planteo un entorno y tampoco me entero que la función está cambiando. ¿Sí? El problema va a ser cuando planteo un entorno de 0. Ahí el problema va a ser que, por un lado, me acerco por puntos que tienen esta expresión, por el otro, me acerco por puntos que tienen esta otra expresión. Entonces ahí necesariamente tengo que plantear un límite. ¿Sí? Y es más, acá como tengo dos expresiones distintas, tengo que plantear límites laterales. Entonces lo primero que vamos a estudiar es la continuidad.
más sencillo, vamos a estudiar la continuidad para los puntos no problemáticos. Entonces, elijamos, por ejemplo, trabajar con x menor que 0. ¿Sí? Si tomo x menor que 0, f de x es igual a menos x. ¿Sí? Por lo que vimos, planteamos un entorno acá y es como si la función no fuera partida. Acá la expresión que toman todos los puntos es esta y ya está. ¿Esta función es continua? Sí, es continua. Continua para todo x menor que 0, que son los x que a mí me importan. ¿Sí? Porque lo planteé acá. Sigamos estudiando los distintos puntos. Si planteamos ahora para x mayor estricto que 0, fíjense que planteo mayor estricto porque quiero tomar estos puntos, pero no el 0. El 0 lo voy a tener que estudiar aparte. En este caso, la función es x cuadrado. Esta función x cuadrado es un polinomio, es continua también para todos los x de la zona donde estoy trabajando. ¿Sí? Así que en principio para todos estos puntos la función es continua, no tengo problema. ¿Sí? Lo que me falta ahora es estudiar x igual 0 y ahí completo el estudio en todo el dominio. Si x es 0, ¿sí? F en 0, ¿cuánto vale? Bueno, f en 0 lo calculo a través de acá. ¿Sí? Fíjense que lo primero que hago en una función partida siempre es ir primero a chequear la condición y después a usar la expresión. Si x es 0, vengo para acá y entonces calculo 0 al cuadrado que me da 0. Así que el valor funcional en este caso, ¿sí? F en 0 vale 0. Para estudiar la continuidad, ¿sí? Tengo que plantear el límite de f de x. Entonces, cuando hago el límite de f de x, cuando x tiende al punto de estudio, que es 0, ¿sí? Fíjense, este x tendiendo a 0 me está diciendo que trabajo en un entorno reducido de 0. ¿Sí? O sea, trabajo con x que no valen 0, pero que pueden ser mayores o menores que 0. Entonces, en realidad, yo no sé qué valor funcional darle a f, salvo que parta esto o divida el límite en límites laterales. Entonces voy a tener que plantear, por un lado, el límite cuando x tiende a 0 menos, y por otro, el límite cuando x tiende a 0 más. Para f y para f. ¿Sí? Bien. Cuando hago el límite de f con x tendiendo a 0 menos, esto me está diciendo que x es menor que 0, menor estricto que 0. O sea que ahora a f le puedo dar una expresión y corresponde darle la expresión menos x. Entonces, esto me queda el límite de menos x cuando x tiende a 0 menos. ¿Sí? ¿Esto qué va a ser? 0. Por otro lado, cuando x tiende a 0 más, esto me está diciendo que x es mayor que 0. Entonces, la expresión que le doy en este caso va a ser x cuadrado cuando x tiende a 0 más. ¿Y esto qué va a ser? Va a ser 0 también. Como los dos límites laterales tienen el mismo valor, entonces, si recuerdan, hay un teorema que me dice que el valor del límite global es precisamente ese. Si los dos límites me dieran distintos valores, entonces el límite global no existe. Bueno, entonces ahora, por el teorema de los límites laterales, ¿sí? Límites laterales, existe el límite de f cuando x tiende a 0 y vale 0. ¿Okay?
que es lo que valen los límites laterales. ¿Bien? Entonces sabemos que existe el límite de f igual a 0. Sabemos que el valor funcional en 0 es 0. Entonces, ¿qué me dice la continuidad? Que si el límite de la función coincide con el valor funcional, ¿sí? f en 0 es 0, entonces, por definición, f es continua en x igual 0, que es el que estoy estudiando. ¿Está bien? Bien, entonces acá nosotros tenemos esto, y vamos a guardarlo como A, esto, vamos a guardarlo como B, y esto, ¿sí? Tenemos tres resultados. ¿Sí? Sabemos que x es continua en x menor que 0, es continua para x mayor que 0 y es continua para x igual a 0. Entonces, todo eso lo podemos juntar y podemos dar la conclusión final, que es que por A, B y C, f es continua para todo x perteneciente a los reales, ¿sí? O sea, para todo el dominio. Bien, este es el procedimiento más sencillo que es para continuidad. Lo que nosotros realmente queremos estudiar es la derivabilidad. Como en este caso no falló la continuidad en ninguna parte del dominio, no podemos descartar que la función no sea derivable. Entonces tenemos que hacer el estudio de derivabilidad. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer eso, ¿sí? Pero tengan presente que lo que vamos a plantear es el mismo trabajo en cuanto a las zonas, ¿sí? Entonces, vamos a plantear acá ahora el estudio de derivabilidad. ¿Bien? Entonces, empezamos de la misma manera. Por ejemplo, con x menor que 0. ¿Sí? Con x menor estricto que 0, sabemos que f de x vale menos x. ¿Sí? Y sabemos que esta es una función derivable. ¿Cuál es la derivada de esta función? f', si derivamos menos x, nos va a dar menos 1. ¿Sí? Entonces, este es el valor de la derivada para todo x menor estricto que 0. ¿Está bien? Entonces, acá no tenemos problema en estudiar la derivada por lo que decíamos del entorno. Acá es como si la función no estuviera partida. Solo tiene esa expresión, todos los puntos del entorno y el centro cumplen con esa expresión. Entonces, en realidad, podemos usar esta expresión como si no estuviera partida, calculamos la derivada así nomás y ya está. Y acá tenemos uno de los, la derivada en una de las zonas. ¿Sí? Vamos a llamarle a esto un resultado A'. ¿Bien? Si estudiamos ahora, por ejemplo, x mayor estricto que 0, la expresión que vamos a tener para f es ahora x cuadrado, ¿sí? X cuadrado es una función derivable también, y la derivada de f va a ser 2x. Sabemos derivar la potencia. Y esta es la derivada para todo x mayor que 0. ¿Bien? Le llamamos a este resultado de primo. Entonces ya sabemos que la función es derivable para x reales negativos, para x reales positivos. Y ya tenemos el valor de la derivada en ambas zonas. Lo que nos falta estudiar ahora es la derivabilidad en x igual a 0. Si x es igual a 0, en x nosotros tenemos un punto que es problemático. ¿Sí? Si planteamos el entorno, sabemos que en principio los valores funcionales que están en el entorno no necesariamente coinciden con el centro. Sabemos que la función ya es continua, o sea que en ese sentido no va a fallar. Ahora lo que tenemos que ver es si la derivabilidad se cumple. Entonces, ahora estamos estudiando un único
Y lo que necesitamos para armar el límite de cociente incremental es lo siguiente. Si se acuerdan, el límite que necesitamos plantear es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f en 0 todo sobre h. Recuerden que acá iba a, el punto de estudio, que en este caso es 0. ¿Ah? Y que acá siempre trabajamos con un incremento variable h que tiende a 0. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que calcular es f en 0 y f en 0 más h. F en 0 ya lo tenemos y sabemos que vale 0. O sea que esto que está acá vale 0. Ya lo sabemos. ¿Bien? ¿Qué pasa con esto que tenemos acá? Eso es f de h, ¿sí? Con un h que está en el entorno de 0. ¿Bien? Ese h puede ser mayor o menor que 0. O sea que en realidad, como está en un entorno de 0, puede tomar cualquiera de las dos expresiones. F de h, ¿qué va a ser? Bueno, fíjense que si f de x es esto, f de h va a ser lo mismo, pero planteado en h. ¿Sí? Lo que hacemos es sustituir todas las x por h. Y lo que tenemos es menos h si h es menor que 0 y h cuadrado si h es mayor o estricto que 0. Fíjense que acá lo que hice fue no incluir que h fuera 0, porque en realidad h no puede ser 0. Esto que tenemos acá nos dice que h está en un entorno reducido de centro 0 y radio de 0. ¿Bien? Entonces, esto me está diciendo que h es distinto de 0. Puede ser mayor o menor que 0. Y acá tengo las expresiones por haber sustituido en la función partida. En este caso queda igual, pero con h. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que f de h yo no le voy a poder reemplazar hasta que no diga si vengo por h menores estricto que 0 o h mayores estricto que 0. Entonces, lo que voy a plantear de nuevo son límites laterales. Entonces, planteo por un lado el límite cuando h tiende a 0 menos. ¿Sí? Si h tiende a 0 menos, esto es h menor estricto que 0. El límite que yo quiero plantear es el de f de h menos f en 0 sobre h. ¿Bien? Yo ya sé que f en 0 vale 0. F en h, en este caso, ¿cuánto vale? Como h es menor estricto que 0, esto es menos h. Entonces, sustituimos y nos queda el límite de menos h menos 0 me da menos h sobre h, cuando h tiende a 0 menos. ¿Bien? Menos h sobre h, esto me va a dar menos 1. ¿Bien? Planteemos el otro límite. El otro límite lateral, cuando h tiende a 0 más, esto va a implicar que h sea mayor estricto que 0. Y entonces tenemos f en h menos f en 0 sobre h, el mismo límite que queríamos plantear antes. En este caso, f en 0 sigue valiendo lo mismo porque eso no cambia, es el valor funcional, y f en h, que es el valor funcional en el incremento, ¿sí? En este caso me da h cuadrado, porque h es mayor estricto que 0. Entonces, ahora lo que nos queda es el límite de h cuadrado sobre h cuando h tiende a 0 más. ¿Sí? Cancelo una de las h con la h de abajo y me queda h y eso tiende a 0, así que esto me da 0. ¿Bien? ¿Qué pasó acá? Acá tengo dos límites laterales, ¿sí? Estoy estudiando el mismo límite, pero por distintos lados. Y me da dos valores distintos. Entonces ahora por el teorema de los límites laterales, ¿sí? Yo puedo decir que no existe el límite del cociente incremental
existe ese límite porque los dos límites laterales dan un resultado distinto. ¿Sí? Y si no existe ese límite, por definición, la función no es derivable en ese punto. Entonces acá pongamos, por definición, f no es derivable en x igual 0. Y acá tenemos C', le podemos llamar a este último resultado. Entonces sabemos que tenemos derivada, ¿sí? La función es derivable para todo x distinto de 0, no para x igual 0. ¿Ah? Lo que nos pedía el problema era estudiar la derivabilidad, así que nuestra respuesta es f es derivable para todo x distinto de 0. ¿Sí? O en x distinto de 0. Como para dar idea de que en 0 no es derivable. ¿Ah? Si a nosotros nos pidiera calcular la derivada o expresar la derivada, podríamos plantear, fíjense, podríamos expresar la función derivada como menos 1 si x es menor que 0. ¿Sí? Podemos plantearla como 2x si x es mayor que 0. ¿Sí? Y en realidad, si tuviéramos un valor para cuando x es igual a 0, lo pondríamos. Si no, podemos ponerlo directamente, no existe si x es 0. Y esto tiene toda la información, incluso más detallada, de lo que sucede con la derivada. ¿Ah? Entonces f es derivable solo para x distinto de 0. Esto es realmente lo que nos pide el problema. Muy bien. Vamos a hacer uno más de este 9 para seguir practicando el estudio de derivabilidad. Así. ¿Tá? El procedimiento ahora está desarrollado, o sea que espero que haya sido más claro, si no, obviamente nos preguntan. Vamos a ver algún otro ejemplo para ver qué diferencias puede haber en el estudio de derivabilidad. Vamos a hacer el 9D. Tiene f de x igual a x cuadrado por seno de 1 sobre x si x es distinto de 0 y 0 si x es 0. Bueno, tenemos otra función partida en este caso. ¿Cuál es la diferencia principal que vemos respecto al otro ejercicio? Es que acá las zonas las tenemos separadas como x es 0 o no es 0. ¿Bien? Entonces, si planteamos el esquema como hicimos recién, ¿sí? Para ver qué expresiones tengo en distintas partes del dominio, acá no es tan útil, pero sí podemos ver que básicamente tenemos fuera de 0, ¿sí? Una expresión que es esta que está acá, y en 0 vale 0. Así que tenemos bien definido el valor funcional en 0, pero fuera de 0 tenemos la expresión x cuadrado por seno de 1 sobre x.
yo planteo una de este lado o de este lado, ¿sí? Y planteo un entorno de esos A para estudiar, lo que sucede es que en cualquiera de los dos casos no se entera que la función se parte, ¿sí? O sea que son puntos problemáticos los de ambas zonas, pero aparte ambas zonas tienen una expresión, entonces yo puedo estudiarlo todo junto, no tengo por qué separar para x menor que 0 o x mayor que 0. ¿Bien? Vamos a estudiar primero continuidad para ver qué sucede de ahí. Entonces, como no tenemos que plantear x mayor y menor que 0, podemos estudiar todos juntos, vamos a decir simplemente que x es distinto de 0. Si x es distinto de 0, ¿sí? Estamos considerando cualquiera de estos casos. Si x es distinto de 0, f de x es la función x cuadrado por seno de 1 sobre x. ¿Bien? Esta función, si ustedes se fijan, es un polinomio que es continuo, seno que es continuo, 1 sobre x que es continuo, ¿sí? Acá lo que tenemos es, si quieren lo podríamos plantear por partes, pero básicamente lo que tenemos es x cuadrado es una función continua para todo x distinto de 0. ¿Sí? Seno de x seno de x como función es continuo, ¿sí? Y 1 sobre x es continua, ¿sí? En este caso para todo x distinto de 0. Acá lo aclaramos por un tema de existencia. ¿Ah? Si estas dos funciones, seno y 1 sobre x, son continuas, la composición es continua. Por propiedad, entonces, podemos decir que seno de 1 sobre x es continuo para todo x distinto de 0. ¿Ah? Y bueno, como x cuadrado es continuo y seno de 1 sobre x es continuo, entonces por estas dos podemos decir que x cuadrado por seno de 1 sobre x es continuo para todo x distinto de 0. Esto ya lo vieron en el repartido pasado, pero lo que usamos básicamente es propiedades de operaciones entre funciones continuas para asegurar que es continua. Acá tenemos producto, composición y demás. ¿Bien? Entonces, sabemos que para x distinto de 0 no hay problema. Veamos qué pasa para x igual 0. Para x igual 0, f en 0 vale 0. ¿Sí? Lo otro que necesitamos conocer es el límite de f de x cuando x tiende a 0. Y ver si eso coincide con el valor funcional. En este caso, x tendiendo a 0 nos dice que x es distinto de 0. Entonces, acá, como para x distinto de 0 tenemos una única expresión, no necesitamos separar estos límites de derecha. Esto es la diferencia con el otro ejercicio. En el otro ejercicio necesitamos separarlos porque por izquierda y por derecha tenía distinta expresión. Acá tengo la misma expresión, o sea que en realidad la función tiene una única expresión que es x cuadrado por seno de 1 sobre x cuando x tiende a 0. ¿Bien? Ahora, para saber qué pasa con este límite, si chequeamos las tendencias, tenemos un x cuadrado que tiende a 0 y tenemos 1 sobre x que tiende a infinito, ¿sí? En realidad acá, según si es 0 más o 0 menos, esto tendría a más o menos infinito, ¿no? Pero omitamos un poco el signo. ¿No? ¿Qué sucede cuando el seno evalúa algo que se va hacia más infinito o menos infinito? Si recordamos lo que es la función seno,
vamos a plantearla como una variable u, seno de u. ¿Sí? La función seno es una función, ¿sí?, que decimos que oscila, que lo que hace es una función como de onda, ¿verdad? Esto lo deben haber visto en física también. Tenemos una función que está siempre entre valores entre menos 1 y 1, ¿sí? Y continuamente va cambiando esos valores en esta onda gráfica que tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando u, lo que evalúa el seno, tiende a más infinito, esto en realidad nunca para de hacer lo mismo. Siempre va cambiando de valores. Entonces, en este caso no tenemos un límite, ¿sí? O sea, decimos que no existe el límite del seno. Si fuéramos hacia menos infinito, pasa lo mismo. O sea que en cualquiera de estos casos, tenemos acá un límite que no existe. El límite del seno no existe. Sin embargo, como está acotado, ¿sí?, cuando tenemos algo que está acotado por algo que tiende a 0, vamos a poder decir que tiende a 0. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usamos ahí? Usamos el teorema de la función comprendida. Si ustedes se acuerdan, el teorema de la función comprendida, fíjense, nosotros sabemos que el seno de lo que sea, en este caso nos interesa tomar el seno de 1 sobre x, ¿sí?, el seno de lo que sea, con el coseno pasa lo mismo, ¿sí? Va a estar entre menos 1 y 1, siempre. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en esta desigualdad? En esta desigualdad podemos multiplicar x cuadrado a todos los miembros, ¿sí? Si x es distinto de 0, ese x cuadrado no va a cambiar la desigualdad. Lo que me va a quedar, los símbolos de desigualdad no los va a cambiar, pero me va a quedar menos x cuadrado, nos va a quedar x cuadrado por el seno y x cuadrado por 1. ¿Está bien? Acá lo que hacemos entonces es multiplicar por x cuadrado, que es mayor o estricto que 5. Bien, lo que nos quedó acá, si ustedes se fijan, es una desigualdad de 3 términos, ¿sí?, para la cual podemos usar el teorema de la función comprendida. Porque este término que está acá, cuando x tiende a 0, este término va a tender a 0. Este término que está acá, cuando x tiende a 0, va a tender a 0 también. Entonces tenemos esto que decíamos que también era como un teorema de sándwich, que le llaman por ahí, ¿sí? Lo que tenemos acá es básicamente dos límites, ¿sí?, que son el mismo para funciones que acotan a una intermedia. Y la función que acota, que está acotada entre ambas, es la que nosotros queremos conocer. Entonces, como el límite de los extremos es 0, sabemos que el límite de la función intermedia también es 0. Entonces, por el teorema de la función comprendida, podemos asegurar que este límite termina siendo 0. ¿Sí? Por el teorema de la función comprendida. Ahora, de forma general, ¿sí?, no tenemos que plantear siempre la desigualdad. Si nosotros tenemos un seno o coseno o algo que está acotado, que sabemos que está acotado, y multiplica algo que tiende a 0, entonces acotado por algo que tiende a 0, tiende a 0. ¿Está bien? Entonces, sabemos que el límite de la función es 0 y sabemos que el valor funcional es 0. Por lo tanto, por definición de continuidad, ¿sí?, como coincide el límite de la función con el valor funcional, f es continua en x igual a 0. ¿Bien? Bueno, entonces, como es continua para x distinto de 0 y continua para x igual a 0, ya sabemos que es continua en todos los reales. No podemos descartar la derivabilidad en ningún lado. Muy bien. Vamos a estudiar ahora la derivabilidad.
las zonas que vamos a distinguir para este estudio son las mismas, ¿sí? En el primer caso, si x es distinto al 0, esta es la expresión que tenemos y no cambia en el entorno, o sea que estamos trabajando solo con esto como si no fuera una función partida. ¿Bien? En realidad, de la misma forma que sabíamos antes, si x cuadrado es derivable, si seno de x es derivable, 1 sobre x es derivable, todas son derivables, entonces la función va a ser derivable. ¿Sí? Entonces, en realidad, acá la derivabilidad la tenemos asegurada. Si quisiéramos, podemos calcular la derivada. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la derivada? Así como ejercicio. F' de x la podemos calcular, tenemos un producto de dos funciones. ¿Sí? O sea que podemos hacer la derivada del primer factor por el segundo factor más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Bien. Esto no es necesario hacerlo, ¿sí? En realidad ya sabemos que la función es derivable para todo x distinto de 0, pero queremos calcular la derivada por los dos. Entonces en este caso, derivamos acá, esto nos queda 2x por seno de 1 sobre x, ¿sí? Y acá tenemos x cuadrado sin derivar, ¿sí? Y la derivada de seno de 1 sobre x es una composición, por lo tanto vamos a tener que usar reglas de Laplace. Así que esto nos va a quedar la derivada de lo de afuera, que es coseno, compuesto con lo mismo, por la derivada de lo de adentro, que es menos 1 sobre x cuadrado. ¿Está bien? Entonces, f' de x es igual a 2x seno de 1 sobre x menos, ¿sí? Cada 0 acá x cuadrado, entre x cuadrado, me queda menos coseno de 1 sobre x. F derivable para todo x distinto de 0. ¿Sí? F es derivable para todo x distinto de 0. Vamos a poner si x es distinto de 0 y esta es la derivada. Bien, entonces acá tenemos un resultado que podemos guardar. ¿Está bien? Esto es lo que decimos el estudio trivial, ¿sí? En realidad sabemos que en los puntos no problemáticos, si las funciones son elementales o una combinación de funciones conocidas, ¿sí? Van a ser continuas y van a ser derivables. Entonces en realidad decimos que este estudio es trivial porque no vale la pena chequearlo. Lo que vale realmente estudiar es el punto problema. Si vamos al punto problema, si vamos a x igual 0, y hago la derivada, entonces acá, de la misma forma que hicimos en el ejercicio anterior, vamos a necesitamos plantear el límite de f de 0 más h menos f en 0 sobre h con h tendiendo a 0. ¿Sí? F en 0 ya sabemos que vale 0. ¿Sí? F de 0 más h es f de h. ¿Sí? En este caso, como h puede ser menor o estricto que 0 o mayor que 0, pero en realidad en cualquier caso va a dar la misma expresión. Entonces f de 0 más h va a ser directamente h cuadrado por seno de 1 sobre h. Entonces, sustituyamos más el límite cuando h tiende a 0 de f de h menos f en 0 sobre h va a ser el límite de h cuadrado por seno de 1 sobre h menos 0 todo sobre h cuando h tiende a 0. Bien, entonces acá tampoco tuvimos necesidad de partir el límite en dos laterales porque tenemos una expresión en todo el entorno de 0.
reducido. ¿Sí? Si restamos 0, ese 0 se me va a ir. H cuadrado lo puedo cancelar con H. ¿Sí? 0 se va. Y cancelo ahí y me va a quedar el límite de H por seno de 1 sobre H. Cuando H tiende a 0. Si chequeamos acá las tendencias, el H tiende a 0. Acá tenemos un 1 sobre H que tiende a infinito. Esto tiende a más y menos infinito. ¿Sí? Y seno de eso no va a tener límite. No existe el límite. Pero está acotado. ¿Sí? Y si se acuerdan, acá en lugar de tener, antes teníamos x cuadrado por seno de 1 sobre x, ahora tenemos h por seno de 1 sobre h. ¿Tá? Es el mismo caso, tenemos algo que está acotado, que no tiene límite, pero está acotado. ¿Sí? Y multiplica algo que tiende a 0. Entonces, eso que está acotado, eventualmente va a tender a 0. Porque lo otro le obliga a eso. Entonces, podemos asegurar acá, vamos a poner por teorema que la función comprendida, si abreviado, esto es 0. ¿Bien? Entonces, calculamos el límite del cociente incremental y en este caso nos dio un resultado 0. Y por definición, entonces, como existe este límite y tiene valor, este es el valor de f' en 0. O sea, de la derivada en 0. Entonces, f es derivable en x igual 0 y f' en 0 vale 0. Bien, y acá tenemos otro resultado. Si juntamos estos dos resultados, el 1 y el 2, podemos decir entonces que f es derivable para todo x real, que eso es lo que está en la solución. Bien, y si quisiéramos plantear la función derivada, la plantearíamos partida. ¿No? F' valdría esto, que calculamos para x distinto de 0, y f' valdría 0 para x igual a 0. ¿Está bien? Bien, pasemos al ejercicio 10, que también trata de funciones partidas, o sea que vamos a seguir revisando este procedimiento, pero el ejercicio 10 lo que tiene es parámetros o incógnitas a resolver. Entonces, lo que nos dice ese problema es que nosotros hallemos unos parámetros a y b para que la función sea derivable. ¿Sí? Me lo está diciendo para que sea derivable en todo el dominio. Se determine a y b para que las siguientes funciones sean derivables. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos a plantear el ejercicio 10b. Tenemos una función partida con dos expresiones. La primera expresión nos dice a por x menos 2 si x es menor o igual que 1 y 3x menos b si x es mayor que 1. ¿Bien? Entonces acá tenemos funciones partidas como teníamos en el ejercicio anterior, pero la diferencia es que tenemos involucrados ahí a y b como parámetros o como incógnitas a determinar. Nos pide hallar a y b para que esta función sea derivable. ¿Bien? Entonces, nosotros sabemos que para estudiar la derivabilidad conviene antes estudiar la continuidad. ¿Sí? Y para asegurar la continuidad o la derivabilidad, en realidad el estudio más importante está en el punto problemático, donde se cambia la expresión de la función.
¿sí? Es decir, ya sabemos que para la zona donde no cambia la expresión, en realidad vamos a poder probar la continuidad y la derivabilidad. ¿Bien? Vamos de todas formas a cambiar el esquema para las expresiones. Y lo que tenemos acá es una expresión dividida según el número 1 en el dominio. O sea que para x menor o igual que 1, ¿sí? De 1 hacia atrás, la expresión que tenemos es a por x menos 2. Y a partir de 1, sin incluir a 1, tenemos la expresión 3x menos b. ¿Está bien? Entonces, en realidad, sabemos que si planteamos un estudio en algún punto de acá, en una de acá, ¿sí? No va a pasar nada, la función va a ser continua, ¿sí? Va a ser derivable, podemos calcular la derivada, todo eso. Y si planteamos en esta zona, va a pasar lo mismo. No va a haber ahí un problema de continuidad o derivabilidad. Pero sí el problema va a estar en 1. Entonces, para asegurar la continuidad y la derivabilidad acá, vamos a trabajar básicamente en 1, que es donde puede fallar la continuidad o la derivabilidad. Bien, si ustedes se fijan, nosotros tenemos dos incógnitas y en realidad tenemos que plantear dos condiciones: que la función sea continua en 1 y que la función sea derivable en 1. Entonces, resumamos esto en lo siguiente. Tenemos que asegurar continuidad y derivabilidad donde podría fallar. ¿Sí? Que es en x igual. Estudiamos x igual 1. Entonces, primero continuidad. Nosotros acá queremos que la función sea continua en x igual 1. Queremos que sea continua en x igual 1. En x igual 1, nosotros necesitamos el valor funcional en 1. F en 1, ¿cuánto vale? Lo podemos calcular acá, ¿sí? Si x es 1, vamos a esta expresión, así que sustituimos acá x por 1 y nos queda que esto vale a menos 2. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que estudiar el límite de f de x cuando x tiende a 1. ¿Sí? Y ver que coincida con el valor funcional. ¿Qué sucede? F de x en el entorno de 1 toma dos expresiones distintas. Si yo vengo por x menores que 1, ¿sí? Tomo una expresión y por mayores otra. Entonces acá voy a tener que dividir el límite en límites laterales. Separarlo para cuando x tiende a 1 menos y cuando x tiende a 1 más. ¿Está bien? Cuando x tiende a 1 menos, acá, ¿sí? Sabemos que x es menor estricto que 1. ¿Sí? Cuando x tiende a 1 menos, ustedes recuerdan que venimos por izquierda, ¿sí? O lo que es lo mismo, venimos por valores menores que 1. Entonces, cuando x es menor estricto que 1, podemos sustituir la expresión de f, que es a por x menos 2. ¿Bien? Si x tiende a 1, entonces este límite nos va a quedar a menos 2. Si se fijan, en realidad, este límite tampoco, o sea, quizás lo podríamos pasar por alto, ¿no? Está bien hacerlo, pero
zona es la misma que la que tiene el punto. Entonces, en este caso, no iba a haber problema en cuanto a que coincida el valor funcional con el límite, porque tiene la misma expresión, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la otra zona? La otra zona, cuando x tiende a 1 más, acá tenemos que x viene por derecha o por valores mayores que 1. Entonces, el límite de esta expresión, en este caso va a ser 3x menos b, cuando x tiende a 1 más. ¿Sí? Si x tiende a 1, esto tiende a 1, tenemos acá 3 menos b. ¿Bien? Entonces ahora, para poder asegurar la continuidad, en primer lugar estos dos límites laterales tienen que ser iguales. ¿Sí? Entonces, igualando estos dos límites, tenemos una condición para A y B para que la función tenga límite en 1 y por tanto después sea igual a la función. Entonces, acá podemos decir que existe el límite de f de x cuando x tiende a 1, ¿sí? Existe el límite de f de x cuando x tiende a 1 y es igual a menos 2 y a 3 menos b. ¿Está bien? Entonces acá lo que vamos a usar es el valor funcional, ¿sí? Para llegar a este resultado vamos a usar el valor funcional y el hecho de que queremos que f sea continua en x igual a 1. ¿Sí? Entonces usamos la definición. ¿Ah? Como f es continua en x igual a 1, queremos que lo sea, por lo tanto lo forzamos. ¿Sí? F es continua en x igual a 1, entonces tiene que coincidir el resultado de todos los límites para que exista el límite global y a la vez coincidir con el valor funcional que ya coincide con uno de los límites y por lo tanto lo que obtenemos es esta relación que tenemos acá. ¿Bien? Que si la reescribimos, podemos plantearla como A más B es igual a 5. ¿Sí? Bien, entonces asegurando la continuidad en x igual a 1, pudimos hallar una ecuación con A y B. ¿Sí? Seguramente cuando estudiemos derivabilidad vamos a poder hallar otra relación entre A y B. ¿Sí? Y ahí teniendo dos incógnitas y dos ecuaciones podemos hallar A y B. Vamos a estudiar ahora la derivabilidad. Derivabilidad en x igual a 1. ¿Sí? Es importante que nosotros acá estudiamos sobre la continuidad de derivabilidad en x igual a 1 porque sabemos que ahí es donde podría fallar. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos todo el procedimiento de siempre, este ejercicio sería mucho más largo. Entonces está bueno que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que estudiar realmente para poder ahorrarnos cálculos que en realidad no tenemos que hacer. Vamos a la derivabilidad. En la derivabilidad vamos a tener que ver qué pasa con el límite del cociente incremental. El límite del cociente incremental para x igual a 1, ¿sí? Tiene h tendiendo a 0 porque es el incremento siempre tiende a 0 y tenemos f de 1 más h, ¿no? Ojo con esto, y f de 1. ¿No? Lo que cambia acá es que en lugar de tener partido en 0, tenemos partido en 1, entonces eso hace que nuestro estudio en el punto problemático sea en un a distinto de 0, o sea, en este caso 1. Entonces acá tenemos que plantear f de 1 más h y f de 1. ¿Bien? F de 1 ya sabemos cuánto vale porque lo sustituimos acá. O sea que esto vale a menos 2. Ya lo sabemos. ¿Está bien? ¿Qué pasa con f de 1 más h? Bueno, f de 1 más h, f de 1 más h lo vamos a hallar sustituyendo acá en la función partida.
Cuando nosotros componemos una función partida, eso lo hicieron en otro repartido, ¿sí? Pero más allá de lo que es la composición, ¿sí? Sustituimos un valor de x, en este caso por 1 más h. Entonces lo sustituimos tanto en las expresiones como en las condiciones. ¿Qué nos queda entonces? Nos va a quedar a por 1 más h, vamos a ponerlo todo con color, a por 1 más h menos 2, 3 por 1 más h menos b, sí, 1 más h, 1 más h es menor o igual que 1 o mayor o igual que 1. ¿Está bien? Si sustituimos el 1 más h, lo sustituimos todo por x. ¿Está? En las expresiones y las condiciones. Bien. Bien. Vamos a realizar un poco esto. F de 1 más h, ¿sí? En un caso, acá voy a tener a más a por h menos 2. ¿Está bien? Eso vamos a tener arriba. Y abajo, ¿qué vamos a tener? 3 más 3h menos b. ¿Está? Ahí lo único que hice fue distribuir. ¿Qué pasa con estas condiciones que tenemos acá? Estas condiciones me dicen que 1 más h es menor o igual que 1. Si ustedes se fijan, esto es equivalente a que h sea menor o igual que 0. ¿Está bien? Acá en una desigualdad, cancelo los 1 y me queda que h es menor o igual que 0. Y acá hago lo mismo y nos queda que h es mayor que 0. ¿Está bien? Entonces en realidad tengo una expresión o la otra según si h es menor o mayor que 0. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido, sí, porque el h que nosotros estamos usando, lo estamos usando en torno a 0. Entonces acá nos queda planteado justamente que cambia la expresión que cambia en 1, cambia para h en 0. ¿Está bien? O sea que acá vamos a tener que hacer límites laterales. ¿Sí? Acá me quedo con h igual 0, pero no importa porque h no puede tener valor 0. ¿Está? Pero entonces vamos a plantear de acá los límites laterales. Por un lado, el límite cuando h tiende a 0 menos, y por otro lado, el límite cuando h tiende a 0 o más. De lo mismo, ¿no? F de 1 más h, ¿sí? Menos f de 1 sobre h, y f de 1 más h menos f de 1 sobre h. Bien. Cuando h tiende a 0 menos, acá lo que tenemos es h menor estricto que 0. Así que vamos a usar la expresión que tenemos acá arriba. Entonces tenemos el límite, sustituimos f de 1 más h, y esto es a más a por h menos 2, menos el valor funcional que es a por menos 2. ¿Bien? Todo esto sobre h, cuando h tiende a 0 menos. ¿Bien? ¿Qué sucede? Acá, en realidad lo que tenemos es a menos 2, que se cancela con a menos 2, y nos queda a por h. A por h sobre h, cancelo la h, y me queda solo a, que es una constante, así que ese es el resultado del límite. ¿Bien? Eso es lo que nos da el primer límite lateral. ¿Qué nos da el segundo límite? Acá tenemos h tendiendo a 0 más, así que esto me está diciendo que h es mayor estricto que 0. ¿Sí? Entonces sustituimos, cuando
cuando h tiende a 0 más, sustituimos f de 1 más h y nos va a quedar 3 más 3h menos b menos a menos 2. ¿Ven? Todo esto sobre h. ¿Sí? Bien. Fíjense que lo que nos queda acá es, acá arriba, ¿sí? Nos queda 3 menos b. Vamos a poner más. 3 menos 2, nos queda 5, ¿sí? Más 3h menos b menos a. Si ustedes se acuerdan, a más b era 5, o sea que 5 menos b menos a en realidad me da 0. ¿Sí? O sea, yo puedo cancelar esto con el b más a. Entonces esto nos queda en realidad 3h. ¿Sí? Vamos a ponerle la ecuación 1 a esto y lo usamos acá. ¿Está bien? Entonces nos queda 3h sobre h nos da 3, así que el resultado de este límite es 3. Fíjense que la condición de continuidad, por así decirlo, la estamos usando acá. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Sí, porque en realidad acá, ¿sí?, la condición de continuidad es previa a la derivabilidad. Que la función sea continua hace que yo en el numerador tenga un infinitésimo, algo que tiende a 0, y eso hace que el cociente incremental sea indeterminado sobre 0. O sea, está implícito ahí. Si yo no tuviera una indeterminación, entonces es porque la función no era continua, ¿tá? Pero como es continua, hace que eso tienda a 0. ¿Saben? Bien, entonces lo que tenemos son dos límites laterales del mismo cociente incremental que nos dan dos resultados en principio distintos, pero tienen que ser iguales porque nosotros queremos que la función sea derivable. Entonces, de acá, ¿sí?, f es derivable en x igual a 1 si, solo si a es igual a 3. ¿Bien? Ya tenemos ahí la condición que nos permite asegurar la derivabilidad en x igual a 1 y por tanto en todo el dominio. ¿Bien? Entonces, si a es 3 y sabíamos por la ecuación 1 que a más b es 5, entonces de acá también podemos sacar el valor de b usando la ecuación 1. Podemos decir que b entonces es 2. ¿Bien? Y ahí tenemos los dos valores. Bien. Entonces acá tenemos un ejercicio con estudio de derivabilidad de funciones partidas y con incógnitas y parámetros, ¿no? Entonces tiene bastante desafío y bastante trabajo para entender lo que estamos tratando de hacer con funciones partidas. Bien. Cualquier cosa, si tienen dudas, nos preguntan, porque obviamente esto no es tampoco sencillo de digerir inmediatamente, pero cualquier duda que tengan nos dice. Vamos a hacer un ejemplo más de este ejercicio. Vamos a hacer el 10C.
Bien. Este ejercicio es análogo al que hicimos recién, ¿verdad? Tenemos que hallar A y B para que sea continuo y derivable. De nuevo acá tenemos un problema partida la expresión en 1. Entonces vamos a estudiar continuidad y derivabilidad aseguradas en 1 para que la función sea derivable en todo el dominio. Bien, entonces vamos a dar una condición en el caso de continuidad y otra en el caso de la derivabilidad. Continuidad en x igual a 1. Bien. Ahora no planteamos el esquema, pero bueno, vamos a plantearlo así. El esquema es análogo que antes, ¿sí? Tenemos 1 acá. Para x menor estricto que 1, tenemos la expresión ax más b. Y para x mayor o igual que 1, tenemos la expresión 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Bien? Continuidad en x igual a 1. Planteamos primero el valor funcional en 1, lo leemos acá y nos queda un medio. ¿Está bien? Por otro lado, hacemos el límite de la función cuando x tiende a 1. Como tenemos distintas expresiones a ambos lados, tenemos que hacer uno menos y uno más. Límites laterales. Cuando x tiende a 1 menos, el límite que vamos a hacer de la función es el límite de ax más b. Cuando x tiende a 1 menos. Porque x es menor que 1. Entonces esto nos da a más b. Y cuando x tiende a 1 más, tenemos que x es mayor que 1. Por lo tanto, esto nos da el límite de la expresión 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Bien? Que en realidad x teniendo a 1 nos da lo mismo que el valor funcional porque es coherente con esa expresión. Entonces nos queda un medio. De nuevo, como en la ejercicio anterior, ¿sí? Estos dos límites tienen que ser iguales e igual al valor funcional para que f sea continua en x igual a 1. Entonces, usando el valor funcional, asumiendo que f es continua en x igual a 1, por definición, existe el límite de f cuando x tiende a 1 y es igual a más b y a 1 medio. Y acá tenemos una primera ecuación para hallar a y. ¿Bien? Vamos ahora a la derivabilidad. Hacemos la derivabilidad en x igual a 1. Acá vamos a precisar también el valor funcional, el 1, que es un medio, y vamos a precisar f de 1 más h. ¿Sí? Ya se acuerdan igual que en el caso anterior. Si ahora sustituimos, entonces esto nos va a quedar a por 1 más h más b. ¿En qué caso? Si 1 más h es menor que 1, que eso significaba que h es menor estricto que 0. Y sustituimos 1 más h en la otra expresión si h, en este caso, es mayor estricto que 0, o mayor o igual, ¿sí? No importa poner igual acá porque h está en un entorno reducido. ¿Bien? Entonces, esto es igual que en el ejercicio anterior. Vamos a plantear los límites laterales. Por ejemplo, en primer lugar, h tiende a 0 menos. Si h tiende a 0 menos, el límite del cociente incremental va a ser el límite de la expresión de arriba, que es a
A por A más H, A más A por H más B, menos el valor funcional que es un medio. Todo esto sobre H. Cuando H tiende a 0 menos. ¿Sí? Sabemos por la ecuación 1 que A más B menos un medio vale 0. Entonces lo que nos queda acá es A por H sobre H y este límite nos queda A. Bien. Vamos a ir al otro límite. El límite cuando H tiende a 0 más de f de 1 más h menos f de 1 sobre h. En este caso, f de 1 más h tiene esta expresión porque h es mayor o estricto que 0. ¿Está bien? Porque h tiene 0 más. Entonces tenemos el límite de 1 sobre 1 más h al cuadrado más 1 menos, todo esto menos un medio, todo sobre h, cuando h tiende a 0 más. ¿Bien? Entonces tenemos que resolver este límite. Este límite es indeterminado 0 sobre 0, lo podemos chequear acá, pero cuando h tiende a 0, terminamos un medio, así que me queda 0 sobre 0. ¿Podemos usar L'Hopital? Sí, vamos a usar L'Hopital, pero en realidad el numerador está como medio complicado para derivar, entonces mejor quizás conviene hacer como un denominador y ver si es más fácil aplicar L'Hopital así o directamente se levanta la indeterminación. Entonces, vamos a acomodar el común denominador de acá. Entonces vamos a agregar acá, hacemos común denominador. Tenemos 2 multiplicamos esto por 2 para que nos quede el factor 2 en el denominador y multiplicamos el 1 por todo esto, así que nos queda menos 1 más h al cuadrado menos 1. ¿Bien? Todo esto sobre 2, todo este término, 1 más h al cuadrado más 1 y h, que es lo que también está en el denominador de la expresión. Muy bien, vamos a resolver un poco lo de arriba, porque en realidad nos queda 2 menos 1 que nos da 1, pero de este cuadrado binomio también nos va a salir un término 1 que podemos cancelar. Entonces, vamos a aprovechar de hacer eso. Si desarrollamos arriba, nos queda este cuadrado binomio sería 1 menos 2h menos h cuadrado y el menos 1 que está acá, 2h abajo por todo esto, ¿sí? Entonces arriba podemos cancelar el 2 con estos dos unos, ¿sí? Y nos queda menos 2h menos h cuadrado. Si se fijan, podemos cancelar este factor h con el h que tenemos arriba. Tenemos el límite cuando h tiende a 0 más de, saquemos de factor común el h arriba, nos queda h por menos 2 menos h y abajo tenemos 2h por 1 más h todo al cuadrado más 1. ¿Bien? Ahí cancelo los h y si se fijan nos queda arriba que esto tiende a menos 2 y abajo tenemos 2 por algo que tiende a 2, así que nos queda menos 2 cuartos, que es menos 1 medio. ¿Está bien? Entonces, acá nosotros tenemos que los dos límites laterales debieran ser iguales para
el límite de cociente incremental para que la función fuera derivable. Entonces sabemos que a tiene que ser menos un medio. ¿Está? Entonces ahí tenemos el valor de a. Vamos a ponerlo acá arriba. A vale menos un medio. ¿Bien? Y por la ecuación 1, que me decía que a más b valía un medio, puedo deducir entonces que b tiene que valer 1. ¿Bien? Y ahí tenemos los valores de la secunda de IH. Muy bien. Para terminar el repartido, vamos a hacer el ejercicio 11 y el 12, que lo que tienen es la derivada de la función inversa. ¿Bien? En primer lugar, el ejercicio 11 nos pide demostrar cómo calcular la derivada de la función inversa. La derivada de la función inversa nos dice que es, cuando tenemos una función inversa, ¿sí?, nos dice que la calculemos como 1 sobre la derivada de la función original compuesta con la inversa. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos para deducir esto? Bueno, lo que podemos tener en cuenta es que la función, una función f cualquiera con su inversa, f compuesta con su función inversa, nos da la identidad. Es decir, cuando yo aplico las dos funciones en forma sucesiva, ¿sí?, no le hago nada a lo que tomé de partida. ¿Sí? Recuerden que esto es lo mismo que f evaluado en f en la menos 1 de x. ¿Sí? Si yo a x le aplico una función y su inversa, no le hago nada. ¿Está bien? Ahora, conocemos esta ecuación a partir de la definición de una función con su inversa. Esto es una composición. O sea que si nosotros queremos derivar a ambos lados, podemos usar regla de la cadena. Entonces, hagamos eso. De este lado, usamos regla de la cadena como si esto, bueno, de hecho, es una composición. Si yo uso regla de la cadena acá, vamos a derivar. Derivamos. ¿Sí? Si derivo esta expresión, me va a quedar la derivada de lo de afuera, que es f', compuesto con lo mismo, que es la inversa, ¿está bien?, multiplicado por la derivada de la inversa. ¿Bien? Y esto va a ser igual a la derivada de lo que está del otro lado. Y la derivada de x es 1. ¿Está bien? Entonces, en esta ecuación, si nosotros despejamos la derivada de la inversa, nos va a quedar la expresión que tenemos arriba. 1 sobre f' compuesto con f menos 1. ¿Bien?